Hasta el oriente de la cuadra, hasta el local de ensayo de un pedacito de Asturias que va a cruzar el charco y se va a plantar en Nueva York. Cecilia. Mira, por favor, María, qué imagen. Vamos a escucharles unos segundos porque de verdad que merece la pena. Son los 60 componentes de la banda de gaites Yacín que vuela el próximo domingo a Nueva York para cumplir un sueño para muchos, algo mágico para otros, algo increíble para otros cuantos. En fin, vamos a interrumpir, como no, porque si no lo tenemos un poco complicado. Tenemos aquí al frente a Víctor, a su director. A los mandos de estos 60 componentes hay que decir que son 75, pero son 60 los que viajarán a Nueva York. Y a ver si podemos hablar con ellos y nos cuentan. A desfilar en ese día de San Patricio, el próximo día 19. Unas 150.000, 200.000 personas desfilarán en ese día, en ese gran acto, y ellos han sido los elegidos para disfrutar, yo creo, ¿no? Al final, porque es un auténtico escaparate y una exhibición absoluta. Y ahora sí. No, sí. No. Que conste que lo teníamos. Ahora sí. Tenía miedo a este momento de repente yo pegar las voces. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena. No tenemos aquí gente de sobra para aplaudir. Ya la tendréis en Nueva York. Tenemos poco público, sí. Pero da gusto oíros, de verdad. Enhorabuena. Gracias. Sueño cumplido, viaje mágico, algo increíble, algo inesperado. Lo habéis definido de todas las maneras posibles. El caso es que estáis en Nueva York. Casi, casi. ¿Y por qué? Bueno, recibimos la invitación de la Asociación de Amigos del Desfile de San Patricio y no podíamos tampoco dejar de participar en ello. Para nosotros supone un paso más dentro de la trayectoria en línea ascendente de la banda Gaites Yacín y no podíamos decir que no, obviamente. Hace un año y medio precisamente estuvimos en China. Allí pudimos tocar en ciudades importantes como Shanghái, Pekín, en la Gran Muralla. Pero claro, en este caso nos desplazamos a lo que viene a ser la mayor urbe del mundo, Nueva York. La Gran Manzana parece que pesa, parece que sí, es como que impresiona. Sí, impresiona. Vamos a precisamente participar en lo que es el gran desfile de San Patricio el 17 de marzo y esto es un desfile que tiene unos 4 kilómetros, estamos hablando de 2 millones de espectadores allí directamente, de público, y también de otra manera tiene una audiencia de 8 millones de personas y todo esto marca mucho. Aparte de ello, claro, también nos supone un poco de peso otra serie de actuaciones que nos fueron surgiendo en Manhattan. Por ejemplo, lo que viene a ser el día 14 de marzo, según llegamos al día siguiente, estamos invitados por lo que es el Festival Intercéltico Lorient para participar allí con el grupo Solas, que es un grupo de música irlandesa de allí, de Estados Unidos, un grupo emblemático. También con el Bagat de Lorient. Y también, entre otras cosas, el día posterior a lo que es San Patricio, allí vamos a también acompañar a Carlos Núñez en el Centro Musical Kaufman de Manhattan. Casi nada, apunten esa lista porque además, oye, seguiremos sus andanzas también por las redes sociales, por internet, que para eso están, nos vamos a tener lejos. Un auténtico escaparate, un lujo, porque no solo se va la banda de Gaites Yacín, se va toda Asturias con vosotros al final, se va nuestra cultura, nuestra tradición. Sí, eso tratamos. En cierta forma, la primera de las ideas, vamos a llevar nuestra música, nuestra tradición, con ello también va la cultura. También, en cierta forma, tratamos de hacer una proyección de lo que es Llanes como una villa turística, tratamos de acercarlo. Y luego muchas cosas más. También, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es el colegio de aquí, Peñatú, enviando información, los críos que participan siempre en lo que es la actividad de San Patricio, esta vez van a vivirla más que nunca. Muchísimo trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchos ensayos también para conseguir hacer ese viaje realidad. Vamos a hablar en unos minutos, porque claro, al final sois 60 los que vais para allá. Vamos, el más joven 14. Sí. ¿El más mayor decimos lo cuántos? No vamos a decir, vamos a dejarlo en 49. Vamos a dejarlo en 49, para que nadie sufra. Eso mismo. Hay que organizarse. Sí, a ir, porque oye, también va a haber tiempo libre, que a mí ya me lo chivaron por aquí. Sí, un par de días vamos a tenerlos libres, hay que aprovechar, hay que conocer el Empire State y ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad, y que pierdo ya. Y sí, es que Víctor solo está pensando en ese desfile, en esos conciertos con Carlos Núñez. Es que claro, es que la música al final es el motivo. Importante, claro, sí. La parte pero también disfrutar, que os lo merecéis, que es mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, como decíamos. Sí. Os dejamos seguir ensayando. Muy bien. Como Víctor no nos lo va a contar, voy a preguntar a algunos de los de por aquí que ya se están riendo porque sé yo que me van a contar.
ese tiempo libre, cómo se van a organizar. Ya sabes, María, lo de las habitaciones del hotel y esas cosas que, oye, cuando hay esos viajes también presta. Mira cómo os da la risa alguno. Podéis seguir, podéis seguir como si no estuviéramos. Lo dicho, María, unos minutos y os seguimos contando todos esos secretos de casi, yo diría, algo histórico, que una banda de gaites, en este caso, sí, llanisca, pero que al final, ¿qué tan nuestro? Algo tiene ese desfile de San Patricio en Nueva York que tira tanto, impone tanto y agrada tanto a las bandas de gaitas con Llanes, con la banda de gaitas Yacín, que está a punto de salir rumbo a Nueva York para participar en ese magnífico desfile del Día de San Patricio. Pero para curiosear un poquitín hasta donde nos dejen, Cecilia, en la cara B del viaje, que no todo va a ser desfile y tocar la gaita o los instrumentos, vamos. Eso es. Bueno, tocar la gaita igual la toquen por ahí un poco, ya sabes tú que lo de tocar la gaita gustanos bastante a los asturianos, fuera ya de la manera oficial, que por cierto, el repertorio especial, entre comillas, el que están preparando y han tenido que preparar, ya nos apuntaba también Víctor antes el porqué, por ese concierto especial de Carlos Núñez, y una petición curiosa voy a preguntárselo a Víctor antes de hablar con los chavales, en lo que se refiere al repertorio, hay una petición muy americana, que había que tocarla. Sí, pidieron en cierta forma que añadiéramos repertorio irlandés y además, curiosamente, también nos pidieron un tema americano que llegue God Bless America. Entonces, bueno, tenemos que prepararlo también. Oye, momento patriótico también con la seña de identidad del concejo de Llanes. Suena bien, que conste que nosotros le decimos aquí también la petición y ya lo escuchamos. Ustedes tienen que verlo estos próximos días por internet y esas horas que decíamos que lo vamos a poder disfrutar. Vamos a la cara B. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, yo decía, soy 60, hay que organizarse, porque este momento aeropuertos, este momento hoteles, y en Nueva York, las cosas como son, no sé si primera vez para ti. Sí, Nueva York sí. Nueva York sí. ¿Qué esperas? ¿Cómo lo afrontas? ¿Ilusión, esas cosas que yo decía? Y muchos nervios, claro. Ay. Entonces, a ver si lo pasamos bien, que es lo importante después de la música. Porque nos decía Víctor, algunos ya han tenido la oportunidad, ese salto también a China. Marina, por ejemplo, lo vivió. Sí, yo ya estuve el año pasado en China. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Esto de viajar tan lejos se disfruta tanto como nos parece desde fuera a los demás, que nos apetece marchar con vosotros? Sí, claro, siempre tienes ganas de ir a cualquier lado y si es lejos mejor porque son culturas totalmente distintas. Ya habíamos estado en Francia, en Lorient, pero tan lejos como China o como ahora Nueva York todavía no habíamos ido. Es que impone, la cosa impone. Y vamos a esa organización. Creo que Sergio, ¿cuántos años tienes? Los tuyos podemos decir. 22. 22. Pues aquí donde lo ves, María, Sergio y padre. De padre y además tienen los bien criados ya, sí. Educadinos, toquen bien. Soy 4 y de 17 años. 4 fíos de 17 años, ¿qué te parece? Ay, madre. Somos ¿Qué tipo de pareja somos? Porque creo que aquí hay de todo, ¿eh? No, en esta ocasión voy con una mujer que se llama Tania. Una pareja tradicional, vamos a decirlo. Exactamente. Tania, ¿bien? ¿Os entendéis bien? Sí, hombre, sí. Porque aquí, María, cásense, hacen familias, para organizarse. Vas a tener que explicar un poco más de esto, 5 personas, más o menos. Sí, 5 personas. Hombre, es que claro, a ver, yo creo que sí, hay parejas de todo tipo, de todas las edades. Ya ves, Sergio con 22 años, yo no sé, Marina, ¿en qué familia está? Pues yo tengo un marido que trabaja fuera y un compañero que está trabajando en Andalucía, entonces va por su cuenta, entonces yo voy soltera hasta América y luego ya encuentro allí con él. Bueno, esto es que claro, hay familias de todo tipo. ¿Alguna familia más que haya por ahí que sepáis? Así curiosa, Víctor. Aquí tenemos ahí a Manolo, los solteros. ¿Los qué? Los bomberos son pareja. Los bomberos, ay amigo, míralos, ahí los tienes, bomberos y pareja. No me digas que no hay... Bueno, es que... Una gozada, ahí los tienes. Bueno, así se organizan un poco, yo creo que, oye, que al final es más fácil, ¿no, Víctor? Para la hora, oye, que decíamos, hay papeleo, hay mucho viaje por delante, hay muchos... Claro, somos 60 personas y eso, a la hora de recontar y hacer movimientos en el aeropuerto sería muy difícil, entonces lo que tratase en cierta forma allí, pues eso, marcar sus grupos y cada uno tiene un encargado, entonces yo simplemente me dirijo a los encargados para saber dónde estamos, en qué punto y todo funciona de forma espectacular. Fantástico. Hay un ambiente tremendo, lo digo de verdad. Decir también, antes de despedirnos, que ya se van a preparar para tocar. Gracias a todos, que tengáis muy buen viaje, que veáis la Estatua de la Libertad y eso, que no salía Víctor. Por Dios, que nos deje sin vela, ¿eh? Es que está un poco nervioso. Porque ya no sabe que no tal, y por lo menos hay que vela. Enhorabuena, de verdad, un ambientazo tremendo. Esta banda de gaites que nació en Porrúa, podéis ir preparándoos, Víctor, muchísimas gracias, buen viaje, muchísima suerte. Nacidos en Porrúa y ahora ya se les queda pequeño y ya forman parte de todo ese concejo de Llanes.
banda infantil también que viene detrás, hay cantera. Ellos de momento van a dejar huella asturiana, María, en Nueva York, en la Gran Manzana. Os dejamos con ellos. El sonido inconfundible de la banda de gaitas, en este caso Yacine, de Llanes, que viajará hasta Nueva York para participar en ese desfile de